Ya, hoy en la reunión del día 20 de octubre de 2021, son las 10:03. Vamos a empezar la reunión semanal. Eh, ¿Dispara usted, disparo yo? Ya, veamos el tema de las celdas primero. Ya, Te mandé por WhatsApp dos link. Uno porque andaba buscando la norma de la ISO 376, que es la norma que se usa para calibrar los patrones de fuerza. ya, Es una norma que establece un procedimiento para calibración de los patrones de fuerza, es decir, para las celdas de carga, los anillos de calibración. Y ahí en esa norma tiene una tablita de clases de exactitud, igual que la norma para las máquinas. ¿Y por qué la andaba buscando? Porque me llamó la atención el valor ese de 0,3% que aparecía en la información que tú me enviaste. sí, por lo mismo yo Ya. tenía dudas. Entonces, encontré en esos vínculos que te mandé por el WhatsApp, encontré la tabla, porque suponía yo tenía la norma, pero no la puedo encontrar. ¿Ya dónde? Entonces, Ya. mira, lo voy a ver si lo, déjame ver si lo puedo proyectar. He estado con una internet súper irregular estos días. Sí, muchas conexiones. Mira, a ver, ¿dónde está el compartir aquí? No, espera. ¿Se ve ahí una Sí, página que dice Understanding ISO 376? sí, Sí, se perfecto. ve. Ya. Mira, esta yo no me acordé la otra vez cuando tú me preguntaste por fábricas de equipos y encontraba esta ahora por casualidad. Esta Morehouse es otra fábrica de equipos de medición de fuerza. Es de Estados Unidos. Ya. ¿Ya? Entonces, para tenerla ahí por si es necesario cotizar. Porque igual me lo encontré como caro las celdas. Porque fue la única cotización que te llegó, ¿no es cierto? No te llegaron más. Sí, está difícil encontrar celdas de carga de las que necesito. Ya, bueno, te fijas que aquí hay una celda de carga. Estas están hechas justamente para verificar máquinas de ensayo. ¿Ya? Entonces, mira, aquí hay un anillo también, porque ellos fabrican estos, estos equipos como celdas de carga o anillos de calibración. Y máquinas de ensayo también fabrican todo equipo relacionado con fuerza. Entonces, Buenos días. hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, aquí la norma, esta es la que te decía yo, la ISO 376 es la norma que define cómo se calibran estos equipos. Entonces, fíjate que establece cuatro clases de exactitud. Y la clase más baja está entre el 0,051 y el 0,10, pero de incertidumbre, ¿ya? Y esa incertidumbre está relacionada con esta tabla. ¿Se ve? Ujú. ¿Te fijas que es una tabla bien parecida a la que analizamos para las máquinas de ensayo la otra vez? Sí, ¿Ya? Entonces establece clases de exactitud y establece valores de repetibilidad, reproducibilidad, interpolación, error del cero, reversibilidad y CRIP, que no me acuerdo qué es lo que es CRIP, cómo se traduce CRIP. A ver, ¿qué es lo que es CRIP? Busquemos. Ah,
Grip. Em, arrastre. Arrastre. No me acuerdo técnicamente cómo se traduce creep, pero bueno, no es tan importante por ahora. Entonces, te fijas que en la cotización que te enviaron a ti decía que el error de linealidad era del 0,3%. Ujú. Y aquí el concepto de linealidad no aparece en esta tableta. Mm, Porque sí, linealidad generalmente es como el error, es como el error de indicación. Es, es como el error que se obtiene cuando se calibra una balanza y te ponen error, ¿no es cierto? Te dice la masa pesaba 10 y la balanza indicó 11. Ese es el claro. error de linealidad, ¿ya? Entonces, em, aquí no me calza mucho con esta tabla. Y el error, si tú te fijas, decía 0,3, ¿no es cierto? En las cotizaciones. Y está por fuera de esta tabla, o sea, aquí los errores mayores, mira, están por aquí, por este orden. 0,2, 0,10, 0,3, pero son otros conceptos, no es linealidad. Entonces, por eso que no me queda muy claro qué tipo de celda es. ¿Te enviaron alguna hoja técnica o algo con más información? Sí, ¿Podríamos echarle una miradita? ¿La tienes ahí? sí. Vamos a mirarle el tiro, a ver si me deja presentar. ¿Ya? El error que te aceptaban para la máquina de ensayo era un 1%, ¿no es cierto? Sí, Ya. Por ese lado, si la celda es del 3%, del 0,3%, estaría bien para usarla como patrón de verificación. claro. Pero no Pero para cal... no para ser calibrada, ¿no? Esa celda no podría estar, no te la podrían clasificar de acuerdo a la ISO 376 porque tendría errores más grandes que los aceptables. Claro. Al primero revisemos eso de la máquina de fuerza. Eso estaba en comprobación intermedia de equipamiento. Máquinas de ensayo. Ah, acá. Lanza, máquinas de ensayo. Claro, error máximo permisible por rango. Ya. Un 1%. Ya. O sea, esa del 0,3 serviría. ¿Ya? Claro. Ya, eso lo revisamos. El problema es que, claro, el problema es que cuando te la calibren aquí en Chile, el laboratorio va a usar como método de calibración la norma, la ISO 376. Y si los errores son más grandes, el laboratorio te podría colocar en el certificado que no cumple con la norma. Entonces, Sí, a ahí, pesar de que para ti te sirve, va a tener un certificado que dice que no cumple. Entonces eso podría generar alguna dificultad, algún ruido. claro. Como lo que Habría pasó que con ver la si el máquina de laboratorio... flexo tracción, donde salía la lista de puntos y aparecía un guión, no aparecía en clase. Claro, porque el error era más grande, Sí. ¿cierto? Entonces un auditor te podría cuestionar eso si no tiene más información. A ver, es la 1211.
12, 11. Aquí está la ficha técnica más completa. Ya. Ahí, Este es el dato que informan ellos. Claro, ahí te dice 0,3% de la fuerza nominal y opcional 0,1. Esa quedaría dentro de la norma, Claro. pero debe ser más cara eso. Sí, pues tiene que ser más cara. Tendría que cotizar esa para, o sea, seguir cotizando y cotizar esa. Y lo Claro, otro, yo tengo un contacto que es importador de Estados Unidos, así que yo podría, esa marca que me menciona usted es de Estados Unidos, ¿cierto? Morehouse, sí, Le podría pedir que me... que te cotizara. Sí, para comparar. Porque igual, como dice usted, es bastante cara, así que vale la pena cotizar. Claro. Ya, Y más abajo que entonces, sale ahí en la hoja, Entonces, voy a cotizar, pero mencionando la norma 376, que por lo menos esté en alguna clase de esa. claro, La que es hizo, clase 1 o 2 de acuerdo a la ISO 376. ¿cuántas clases habían? 4. Cuatro. ¿Y por qué la uno y la 2? Porque la 0 y la 05 deben ser muchísimo más caras. Ya, era 0, 0, 5, 1 y 2. Ya, ok, ok. Claro. Las dos últimas, ya. 1 y 2% de... No, no, Ese, eso no es porcentaje, eso es número, es un número, es un nombre de la clase nomás. clase 1 y 2. Pero es el Clase porcentaje. 1 y 2. ¿Eso corresponde a porcentaje de incertidumbre? No, no, es un nombre nomás. No, no, me refiero, ¿eso está relacionado con el error o con la incertidumbre? Ahí lo decía Mira, la tablita que mostró delante. sí, A ver, está abajo, acá. ahí. Está relacionado con una serie de valores. Puedo mostrar esta tabla. Vale, vale. Claro, porque para verificar tu máquina te bastaría con una celda de la clase 2. Claro. Y estos porcentajes que están acá, estos son de error, ¿cierto? Claro, Ya. está el error de reproducibilidad, el error de repetibilidad, el error de interpolación y así. Ya. Son errores máximos. Ya. Entonces cuando yo Y son cotice, errores relativos, no son errores absolutos. Entonces, la norma explica cómo se calculan, pero los fabricantes de celda, de instrumentos, la tienen que conocer. sí, pues. Ya, entonces dentro de las características al momento de cotizar voy a mencionar esta tabla. Y que Claro. tiene que Y estar la, en y la el... otra, el otro link que te mandé, ese, que también me apareció por casualidad buscando la ISO 376, también son proveedores, fíjate que también tienen una opción ahí de cotizar equipos. Sensor. Ok. Ese no sé de dónde es, sí, porque vi la página nomás, no sé de qué parte será de esa empresa. Bélgica. Bélgica. Ah.
A eso se les puede, a More House también lo puedes cotizar directo, ¿ah? Y después a tu importador le haces que te traiga la cuestión nomás, pero la Sí, cotización puede ser directa con el fabricante para tener menos en intermediarios. intermediario. Mm. Ya, sí, lo que pasa es que de repente no responden los correos los compadres, entonces para hacerlo más... Yo hace muchos años le compré, yo era jefe de un laboratorio y le compré a esta More House y me contestaron al tiro. Ya. Así que si no te resulta hay que insistir, no. Pero hay dos más para tener otra opción. ¿Y hay que mandarle el correo en inglés o se lo envía en castellano? En inglés. Ah, ya, ok. Ahora no sé si uno se lo envía en castellano, capaz contesten también, porque Sí. ahora en Estados Unidos hablan español en todos lados. No, sí, no hay problema tampoco. Algo le pegamos. Ya, Ya. eso sería entonces con respecto a la... Y también léete la información que está ahí en la página de More House. Léela porque también es bien explicativa respecto de los equipos, de los patrones de fuerza y todo. Ya, súper. No tenía este dato, así que lo vamos a indagar. Así que vamos a seguir cotizándonos respecto a lo que es patrones de masa, todo eso ya. Y indicador, igual lo tenemos. Ya está comprado, así que viene llegando. Ya. Ahora, cuando tú compres la celda de carga, o sea, al comprar una celda de carga tienes que tener considerado un indicador para conectar a la celda de carga. Sí, es que lo tenía. Yo le envié a Balanzas Triunfo, que me cotizó el indicador. Le envié el catálogo de este set de carga porque ella va a comprar. Ya, ya, Y me dijo que sí, que ellos tienen un técnico y el técnico decía que sí le servía. Así ya, que, no, pero igual no costaba tan caro. Pero si no le sirve, ahí se lo voy a tratar de devolver. Pero ahí veo, pues, seguramente estos son ya. bastante universales en todo caso, así que ahí vamos a ver. Sí, y lo otro es que también en More House ahí cotices anillo, porque el Anillo, anillo no necesita indicador, pues, claro. y a lo mejor es más barato que la celda, no lo sé, no sé cómo andarán en precio, pero por lo menos ahí te ahorras el indicador. Claro, ya. Y para verificar las máquinas no te sirve también. Sí. Ya, Ya, ya. Veamos cómo te fue con el trabajo semanal. ya. Yo creo que ahora sí que sí. Pero, Ya, a ver, primera la cosa. primera tarea que tenía yo aquí era que había que hacer un ejercicio de repetibilidad de las balanzas. Sí, sí lo hicimos. Ya, ¿cómo te fue con eso? Las balanzas variaba súper poco. La de Ya, 300 gramos y la de 3000 gramos, prácticamente no variaba. La que variaba más era la de 30 kilos. ya, a ver, veamos los resultados. Evidencia objetiva. A ver, déjeme. Aquí no fue. Déjeme buscar dónde puse. Vale, esta no fue. Acá fue. El porcentaje que pasa
ahí tengo como ahí como magnitud de entrada en el modelo tengo masa, así que ahí La aplica repetibilidad, ¿ya? la repetibilidad. Y estos son los valores que tuve. En la de 300 gramos yo tengo dos patrones de 200 gramos. Entonces la de 300 gramos no varió en 10, lo pesé 10 veces y no ¿Ya? varió. Y acá en la de 3000 gramos tampoco varió. Y en la de 30 kilos, ahí sí varió. Pero varió súper poquito. Ya. ¿Cuál es la desviación estándar de eso? A ver. Eh, ¿Cuál es lo acá es cero, acá es Sí. cero. Y acá algo. A ver. Más. Estándar de video de la muestra. Siento. No, la primera no. La que dice 30 kilos no. Pero es que es la única que tiene No, no, variación. no. Que seleccionaste la celda, la primera celda. Ah, Eso está en kilogramos. en kilogramos, claro. O sea, dejarlo no, con la otra nomenclatura, es que me pierdo yo con eso. Ah, ya. Ahí lo multipliqué por 1000 para dejarlo en gramos. ¿Ya? Eh, 0,5 gramos. sí. ¿Y acá cuánto tienes de... ¿Cómo anda comparado con los otros valores? Es que ahí está al cuadrado, entonces no sé entender eso. Claro, acá. eh, acá, ¿qué es lo que hice? Sumé porque de partida, como le digo, hubo súper pocas variaciones al repetir. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, considerando eso, iba a haber súper poco incertidumbre asociada a esa fuente. Entonces, en la masa retenida en cada tamiz y en la masa total, sumé el valor de las incertidumbres asociadas a la repetibilidad. Para Pero la. pero ¿cómo la incorporaste ahí en el modelo, po? ¿Cómo la incorporo en el modelo? En el mensurando, acá. No, no, pues en las fuentes de incertidumbre. Si el mensurando ya están las masas, pero en la Ahí se lo fuente de estoy mostrando, incertidumbre. po. Sí, pero ¿dónde? Acá está el valor. ¿Ya? Y como les digo, el mismo valor para la masa retenida lo ocupé en la masa total. ¿Ya? ¿Y ese 2,10 a la menos 8 de dónde sale? Sale de la suma de las incertidumbres de las tres balanzas. Porque yo estoy asumiendo que para la masa retenida y para la masa total uso las tres balanzas. A ver, no. Pero... eh, pero aquí esta de la masa... Esta de los tamices tenía que ser por cada tamiz, ¿no es cierto? Claro, ahí yo voy y selecciono acá de cada tamiz. Y va cambiando dependiendo de esta tabla. ¿Ya? Tiene una incertidumbre asociada al tamaño, A la balanza. o sea, a la balanza, pero la balanza está asociada al tamaño en el fondo. Correcto. Pero entonces, en una, cuando pones 5 ahí, no están las tres balanzas, po, ¿o sí?
No, pues está la de 3000 gramos nomás. Ya, y cuando pone otro número, 150. En 150, igual ante todo caso, yo coloco la incertidumbre asociada a las tres balanzas de la repetibilidad, pero lo que cambia es la incertidumbre asociada a la calibración y a la resolución del instrumento de Ya, medición. pero la pregunta mía, lo que yo hago no entiendo bien es por qué cuando tú usas el tamiz de 5, en el cual no usas la balanza de 30.000, ¿por qué le agregas la incertidumbre de los 30.000? Porque para cualquier tamiz estás considerando las tres balanzas, ¿o no? Sí, exactamente. Y lo que estás haciendo tú es calcular una incertidumbre para un tamiz. Porque eso habíamos quedado que era por tamices, ¿no es Sí, cierto? po. Entonces cuando tú usas el tamiz de 5, no usas la balanza de 30. Entonces, ¿te No, pues, afecta mucho eso? ¿Te cambia mucho, no? eh, es súper poquito. Es más que nada para que haya contribución por repetibilidad. Las puse a las tres, pero yo podría asociarlo a cada balanza. Simplemente acá sería cero y acá igual cero. Solamente que en el fondo estoy siendo más conservador. A todo tamiz le estoy considerando que la masa retenida uso 30, la balanza de 30. Pero eso no es cierto. No es cierto, pues es para los tamices las mallas Ya. más grandes. Bueno, eso tienes que déjalo así, total, si la incertidumbre igual te queda chica o te queda pequeña y le agregaste esa fuente, no va a pasar nada. El tema es que tienes que tener claro por si alguien te pregunta en alguna situación de auditoría o algo así, por qué está incorporada la balanza de 30 en una medida, en un proceso en el que no se usa. Y es para ser más conservador. Es que si es por eso, inventan la incertidumbre nomás, pues. mm, sí, O pero es sea, que no porque está estás inventada. siendo tan riguroso, estás siendo súper riguroso en la forma de estimar las incertidumbres, ¿no es cierto? Identificando las fuentes, pues, haciendo toda esta tabla, pero igual le estás agregando fuentes de incertidumbre que no corresponden. Eso tienes que tenerlo claro, por si te lo preguntan nomás. Pero te insisto, como es chica, en el número no pasa nada, en el concepto hay inconsistencia. Ya, ya, ok. Porque no se trata, cuando uno dice voy a ser conservador, no se trata de inventar y colocarle más incertidumbres que no corresponden. Ahí, cuando uno dice voy a ser conservador, dice, si tengo que decidir entre dos fuentes de incertidumbre que son una más grande y una más chica, decido por la más grande. Pero decido por la más grande porque es una fuente que está presente en la medición o que podría estar presente en la medición. Pero en este caso, en la balanza nunca va a estar presente. Por la balanza de 30 nunca va a estar presente en la medición con el tamiz de 5. Claro. ¿No es cierto? Pero te insisto, como es chica, déjalo así nomás para que no sigas cambiando. Pero tienes que tenerlo presente por si alguien te pregunta para que se explique bien y no genere una no conformidad por ese lado. Ya. Ya, ok. ¿Y qué pasa si le pones cero ahí? Cambia la desviación estándar. Esa desviación estándar, ¿dónde está? ¿Cómo la calculaste? No la veo yo. ¿Cuál? ¿Esta? A ver, selecciona la fórmula para ver, para que aparezcan las celdas. Haz clic sobre la fórmula. ¿Cuál desviación estándar me dice esta que estoy apuntando ahora? Sí. Ah, ya. No, haz clic arriba, sobre la fórmula arriba. Ahí. Ahí. Acá yo Y hice te- lo que hice acá. O sea, más que la desviación estándar, esta es la desviación estándar al cuadrado, por si acaso. Ya, es varianza. Sí. Ya. ¿Y por qué está seleccionada la primera celda que donde tiene el nombre? ¿Está bien eso? Ah, chuta. Se me pasó.
Pero son dos nomás, así que lo corrijo al tiro. Ahí está corregido. Ya. No varió nada. No, por eso no me... No. A ver. Y entonces, ese número, el 2 por 10 a la menos 8, ¿de dónde a qué representa? Representa la dirección estándar al cuadrado. La dirección, pero hay una suma ahí. Ah, eso es lo que le decía, que yo estoy sumando las tres balanzas, o sea, las tres Ah, incertidumbres. ya. Aunque sería súper fácil para mí hacer lo mismo que acá, un buscar, dependiendo del tamaño, que calcule utilice solamente la dirección o sea, la de una sola balanza. Así que si me dice que lo cambio más ratito. Y es súper fácil en código, digamos. Ya, si lo puedes cambiar, cámbialo. Si te Ya, se te va a solucionar un problema, o sea, vas a eliminar una posible, no una conformidad. potencial no conformidad, o Ya, una potencial pregunta que hay que estar explicando. ¿Sí? súper. Ya, ahí lo vamos a hacer y le voy a colocar lo mismo. Un buscar, dependiendo del tamaño, va a estar asociado a una incertidumbre. O sea, dependiendo del tamaño del tamiz, va a estar asociado a una balanza, y en la balanza va a estar asociado el cálculo de la fuerte incertidumbre por repetibilidad. Claro, en la balanza de 300 gramos, ¿qué resolución tiene? 0, a ver, es 0,01 gramos. Ya, entonces ahí debería estar mostrando 200,00. Tendría que tenerlo mostrado con 2 decimales. En la columna R, donde registraste los valores. Así. Eso, claro. Porque esa es la resolución de esa balanza, ¿no? Y te dio así 200,00 todo. Sí. Ya. Y ahí sí Y que la de 30 no. kilos, ¿qué resolución tiene la de 30 kilos? ¿Un Un gramo? gramo, un gramo. Ya. Y la de 3000, una décima de gramo. 0,1. Sí. Ya, ok. Ya. Listo. Ya. A ¿Qué más ver. teníamos? El tema del CBR. ¿Ya? ¿Cómo quedamos con el CBR? A ver si interpreté bien ahora lo que me dijo. Empecemos por el modelo. Usted me dijo que considere este tipo. Este sería mi modelo. Claro. Ya. Yo puse que este sería mi modelo. El mensurando, digamos. ¿Ya? Ya. Que sería bueno, que acá se trata de calcular la razón de soporte del suelo. ¿Ya? Entonces, acá para el mensurando vamos a tener en el fondo son tres curvas. La curva de tensión curva de tensión para 10 golpes de compactación, ¿Ya? para la ¿Ya? de 25 y la de 56. Y ¿Ya? otro que sería todo esto está englobado en esta T. ¿Ya? Y el factor ¿Ya? de conversión sería F1. Y ¿Ya? 100 es una constante. Ok. Ya. Ya, aquí está la identificación. Agrándalo, por favor. Más grande. Ahí. Ahí. Aquí identifico las incertidumbres.
Aquí está la incertidumbre. En el fondo identifico la magnitud de entrada que va a estar Ya, en el modelo. La, ya, el F1 constante no lo considero porque no va a estar en el... yo al calcular el coeficiente de, de sensibilidad no va a aportar, así que no lo coloqué. ya. Ya, veamos lo que son los cálculos. Ya, No, a pero ver. no, pero veamos las fuentes de las fuentes de incertidumbre primero. Ah, ya. Variaciones por repetibilidad en la de 10 golpes se usa la balanza de 3000 y 30 kilos. Eso lo puse por la norma menciona resoluciones. Así que, y las Pero, que... pero, pero ¿qué masas se miden ahí? el peso del molde, el peso del material compactado húmedo, Ya, eh, y todo eso hay que hacer una curva con la densidad. Entonces, sí o sí tiene que ir masa y volumen. ya, ok. ¿Y dónde está el volumen ahí? Es que no va en el modelo, pues entonces no está en el modelo, por lo tanto no es magnitud de entrada. Ahí lo vamos a ver. Ya, en el de 25 golpes de compactación es lo mismo. Bueno, igual acá, volviendo acá, la variabilidad también es por la calibración del anillo de fuerza y por la resolución del anillo de fuerza. Acá igual, Ya, en la de 56 igual, es lo mismo. Ahí está. Consideren lo mismo para los tres, las tres curvas. ya, Bueno, acá es la distribución estadística, la normal para la repetibilidad de las mediciones y rectangular para la incertidumbre de calibración y resolución. ya, Y son tipo A y tipo B de acuerdo a lo conversado anteriormente. ya, ok. Ya. Aquí viene lo que es más de determinar, de hacer carne esto, porque en realidad uno puede decir esto, pero esto hay que hacerlo una ecuación. Po. Ujú. Entonces ahí lo que se hace es el laboratorista, Agranda eh, eso, por favor, que no veo. Ya, ya. Cuando se hace el ensayo, se hace, tomé este ejemplo, con 10 golpes, 25, 56 eh, golpes de compactación, se le asigna un número eh, y se determinan las constantes de las medidas de peso de molde, volumen, para llegar a la densidad compactada húmeda. ya, Todo esto es porque existe una fórmula para determinar la densidad compactada seca que involucra a la densidad compactada húmeda. Por eso se calcula. ya, Ya. Después, de cada molde se extrae una cantidad representativa, se le determina la humedad, se saca un promedio y todo esto se hace para determinar la densidad compactada seca. ¿Ya? ya, Y la densidad compactada seca se grafica acá, espera un poquito.
A ver, déjenme acordar de dónde salió esto. Ya me acordé. Eh, lo primero que hay que hacer es sacar este gráfico. ¿Ya se acuerda que había un gráfico que yo le decía que la ordenita lo hacía aproximándolo a mano? Sí, Entonces hicimos y ese gráfico lo hicimos con una ecuación ahora, con una regresión, perdón. ¿Ya? Para cada compactación. Ahora ese gráfico ya no se hace más a mano en el fondo. Se ya, hace perfecto. con las funciones de Excel. Ya. ¿Qué es el que está a la izquierda ahí? Sí. Ya, Se hizo para 10, para 25 y para 56. ya, Ahí están las tres ecuaciones, se calculan los coeficientes, hay una fórmula que me da el Excel. En el fondo tengo la ecuación matematizada, digamos, ya, para cada ensayo. correcto. Ya. La norma me dice que calcule la tensión para la penetración de 0,2 pulgadas. Sí, Entonces, aquí calculé la tensión y me dio eso, 4 megapascales. ya, y esa la calculaste ¿cómo? Esa la calculé en base a la ecuación de la compactación usando la ecuación del molde que tenía material compactado con 10 golpes. Ya, ok. O sea, la invertiste y la sacaste al revés. No, estoy utilizando la ecuación que calculé acá, ¿no? Ya, O sea, esta ecuación salió de estos valores que uno calcula en el ensayo. ¿Se acuerda que la ortodista iba midiendo esto? sí, Y después asociaba una tensión. Ahí le puse ya, la ya. Pero fórmula. esas curvas de colores que están ahí, con qué valores se obtuvieron? Se obtuvieron con estos valores, con los valores de penetración y de razón de tensión. ¿Se acuerda que uno tiene la máquina SBR, va penetrando 0025? ¿Cuánto te marcó el reloj comparador? 1. 005, ¿cuánto te marcó? 15. Pero eso es 15 el reloj de comparación, ¿no? Y lo que hay es una ecuación acá que se acuerda que el certificado de calibración me da una ecuación para relacionar penetración con tensión. Sí. Ahí está, esa es. No, pues no te da una ecuación para el certificado de calibración, no te da penetración, te da deformación del anillo. Me da deformación del anillo, claro. No es penetración lo que te da el certificado de calibración, pues. Exactamente. Pero ¿Ya? la penetración se la voy dando yo con la manivela. Y voy calculando lo que me da voy fijándome en la penetración. Bueno, el tema es que yo le mostré que había toda una tabla que usábamos nosotros para relacionar la tensión con la penetración. Esa tabla al final Sí. se resume en esta ecuación que, que usa el Ya. número que era una Ok, ecuación que ya sigue tenía nomás. unidades de fuerza. Ya, el tema es que se relaciona penetración con tensión. Y eso me da una serie de valores.
Y esos valores son los que están representados acá. Si se da cuenta. Entonces yo a partir de esto, yo puedo, si la norma me dice y calcule la tensión para 0,2 pulgadas de penetración. Ahí está. ¿Qué más me dice la norma? Y grafíquelo. Don Luis, ¿Ah? creo que don Daniel se salió. Hace mucho rato, ¿no? No, recién. La verdad que dijo que tenía su conexión inestable, parece. Esperemos al lugar. Ahí llegó. No, no llegó. Así, a ver, repite todo, por favor. La media bola que me mandé con esa ecuación. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, me Ahí escuchan? llegó. Sí, se me se cortó escucha, Daniel. la comunicación. Ya. ¿Logra ver la pantalla? Sí, sí, Ya, estamos bien entonces. sí. Ya, íbamos en eso, ¿cierto? En el cómo calculábamos la tensión para 0,2, que me Ya. dice la norma, y después la norma me dice también para el molde con 25 golpes, calcule también la tensión. Que acá se ve poquito, pero a ver, vamos a... ¿Puedes sacarle eso de página de encima que no veo nada? Ahí está. Ya. Vamos a dar un decimal para... Ya, y el Ya. tema es que, y para el 56 me dice, ahora ya no es 0, ahora 0,225. Pero como tengo la Ya. ecuación, lo saco de acá. Ahí Ya, está. puede que se nos corte de nuevo en 10 minutos más. Acuérdense que hay que entrar a la otra reunión después cuando se corte. Sí, sí, está la segunda reunión. Ya. Ya. Y ahora, La ya. ecuación que hiciste para la segunda, para la tensión que dice para la columna G que está ahí, G, ¿Ya? tensión en MPa, ¿de qué grado es? Esta es la ecuación, esta es la recta que ¿se acuerda que sacaba yo de acá? Mire. No, pero no es una recta. Espera un poquito. Prensa CDR. ¿Se acuerda que nosotros lo que hacemos en el certificado de calibración, al final me da esta recta? Que esta recta, nosotros al final interpretamos que se ajusta a la calibración que se hizo el equipo. Y que nosotros le contamos que nosotros lo que hacemos para calcular la tensión a partir de la penetración usamos toda esta tabla. Sí, pero eso ya, lo que habíamos quedado la otra vez es que esa tabla ya no era necesaria de usar, porque tú podías calcular directamente en el Excel con la indicación del anillo la tensión. Exactamente, y eso es lo que está acá. ¿No es cierto? Eso es lo que está Ya. acá. Pero esa tensión no depende, insisto, no depende de la penetración, depende de la indicación del comparador del anillo. Ah, chuta, entonces este es penetración. Acá lo repetí, sorry. ¿Cómo le pongo? ¿Comparación del anillo? ¿No? Indicación del anillo de calibración. O indicador de indicación del anillo, sí. O sea, cuando la penetración es 0,025, el anillo de la máquina está indicando 1. Eso es, ¿no es cierto? Eso es.
Sorry, que lo había repetido la columna. Ya, es que por eso que no entendía. Ya, entonces ahora, cuando el anillo del comparador indica 1, ¿no es cierto? Cuando cuando el comparador del anillo indica 1, quiere decir, a partir de la ecuación del certificado de calibración, la tensión es 0,131. Sí, Ya, y la tensión, o sea, la ecuación de la máquina está en unidades de fuerza, no en tensión. Entonces ahí exacto. tú le hiciste una transformación adicional, ¿no es cierto? Yo le dividí por el área del pistón. ¿Se acuerda Ya, que le... perfecto. Eso. Ya, ok. Ok. Ya. Entonces, ahora, después, con esa información, tú haces una regresión con los valores de penetración y tensión. Exacto. Ya, y esas son las curvas de colores que están ahí. Sí, la de la izquierda. Ya, ok. Y a esa yo le Y- saco acá los coeficientes. Si se da cuenta, la de 10 Ya, es la azul. sí, Y acá en la ecuación dice 29949, ¿se alcanza a ver o no? sí, Y acá dice 29949. ya, ok, Así, y así sucesivamente. ya. ¿Ya? Entonces ahí tengo, en el fondo de esta línea la tengo en número. Ya, Y con eso perfecto. ya puedo calcular la tensión en Y ahí, cualquier... perfecto, ya, ok. Ya, ahora la norma me dice grafique, haga un gráfico de tensión versus densidad compactada seca. ¿Otro gráfico más? Sí, Ya, pero primero ahí con ese valor de 4,1 que aparece ahí se debería calcular el CBR, ¿no? no, espera un poquito, es que el CBR se calcula al 95% de la densidad máxima compactada seca. Entonces por eso hay que hacer un gráfico de densidades versus tensión, pues, para sacar el No, 95%. pero ese concepto de la densidad compactada seca no lo vimos la semana pasada porque nosotros mirábamos el gráfico que estaba hecho a mano, ¿no es cierto? Donde tú tenías las tres curvas hechas a mano y de ahí se sacaba el valor de la tensión, lo dividías por el F1, lo multiplicabas por 100 y te daba el CBR. Muy buena acotación. Me faltó mostrarle la tercera ficha. ¿Se la muestro? Sí, pues obvio. Civil, habilitación, proceso, no, aquí normas. CBR. El producto de soporte. Fichas de sala. Ya. Esto lo vimos. ¿Correcto? Esa también la vimos. Esa es la que... Ya, ¿viste que ahí está esos valores? Sí, pero me faltó mostrar esta tercera. De que Ya, está la bien norma... escondido. Sí, pues la norma dice que hay que calcularlo al 95% de la densidad máxima compactada seca. Ya. ¿Y eso? Entonces, ¿Cómo se hay, usa eso en el otro lado? ya. Y esta curva es esta de acá. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, déjeme acordarme cómo dice. Ya, hice las dos líneas. Esta la saqué. Déjeme ver, acordarme. Estos son puntos, no. Sí. Ya, ya me acuerdo. A ver. Coloco estos. Para cada tensión hay una densidad compactada seca. ¿Ya? Como les decía, volviendo al ensayo mismo, ¿Ya? de
primero se calcula la densidad compactada húmeda y después se extrae una muestra representativa de cada molde. Se le saca la humedad en el fondo y con la fórmula de la humedad y la densidad compactada seca, o sea, compactada húmeda, hay una fórmula que dice que la densidad compactada húmeda es la densidad compactada, o sea, que dice que la densidad compactada seca, perdón, es igual a la densidad compactada húmeda por 100 dividido en la humedad más 100. Hay una fórmula Ya. que se deriva del diagrama, un diagrama de bloques que hay por ahí. Ya. Y eso es lo que está ahí. Entonces cada molde tiene su densidad compactada seca. Cada Ya. molde, y es lo que está ahí. Si nos fijamos, ahí. Está ahí. Este lo tiene al lado. Así. Ya. Ya. Ahora yo lo que hago es sacar el máximo. La densidad máxima compactada seca va a ser el máximo de estos tres valores. Ya. Y ya, ahora yo lo que me pide la norma es calcular la tensión, es decir, la razón de soporte al 95% de la densidad máxima compactada seca. Y para eso yo hice un gráfico con estos puntos. Grafiqué, acá me falta agregarlo, completar los ejes, pero en la densidad compactada seca son estos tres puntos. ¿Ya? Ya. ¿Pero qué estás graficando ahí? ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuáles son las abscisas? Las abscisas son densidad compactada seca. Ya. ¿Y la ordenada? Es razón de soporte, es esta columna, la H. A que calculé la penetración de 0,2 pulgadas, 0,225. Pero eso es tensión, no es razón, po. Tensión. Es que, claro, ya pongámosle tensión, pero en el fondo es la razón de soporte para cada grado de compactación. Para los 10 golpes, para los 25, para los 56. Pero en el fondo Ya. es tensión. Ya, ok. Entonces grafico tensión versus densidad compactada seca. Ya. Y lo grafico y acá tengo la pendiente, fácil de sacar. Saca la primera recta. La primera recta está compuesta por estos dos puntos primero, ¿cierto? Obvio. ¿Me permite un minuto, Daniel, que me está llamando la Cristina? ¿Aló? ¿Aló? Cristina. ¿Ya? Ya. Ya. Sí. Ya. Ah, que le saque foto, ¿no? Ah, ya, pero sí. Dile que ningún problema, pero dile que tiene una pana. Si ellos tienen mecánico. Ah, ya. Ya, que se la lleno. Ay, eso. De ahí sí. Ya. Hay que mandarle el link a los chiquillos. Pero ellos lo deberían tener, ¿ah? Si yo cuando programé esa reunión,
Debieran tenerla en su calendario de Google. Créame que lo tienen. En fin. Ya. Ok, Ya. estábamos entonces en el gráfico ¿Cómo hacíamos densidad esta? compactada, tensión. Ya, Sí. Lo hago con 2 puntos no bajo. La primera línea con los primeros dos y la segunda línea con los dos últimos. Se ya, repite obviamente el punto del medio. Ahí está. correcto. Entonces, y a esa y la densidad máxima, esta la calculo ya. Acá pongo una regla de que si la densidad máxima compactada seca está en esta línea, que interpole acá. Y si está en la otra línea, si es mayor a este punto, o sea, si está en esta línea, que interpole acá. Eso más que todo este código acá. Ya, Y ahí calcula la tensión al 95% de la densidad máxima compactada seca. ya, Y eh, lo que me dice la norma es que ya calculé el T, ahora tengo que dividirlo por el F1 y multiplicarlo por 100. Que es en el fondo lo ya, que dice acá. Calculé el T al 95%, lo ya, dividí en D10. D10 es el F1 que está acá. ya. Y le puse unidades de porcentaje. Ok. Y así yo interpreté que era esta. Que había que ser Ya, esto. pero, o sea, no se informan los tres valores que estaban en el gráfico que vimos la semana pasada. Se informa uno No, solo se entonces. informa uno solo. Sí. O sea, yo cuando Ya, en la práctica, yo cuando o sea, nosotros cuando nos enviaban a hacer ensayo, entregábamos todo, desde la penetración, las tres curvas y el CBR final. O sea, el cliente ya, veía todo, en el fondo. ya, Pero lo que me dice la norma es que informe el CBR al 95% de la densidad máxima compactada ya. seca. Ok. Ya. Ahora el tema de la magnitud de entrada y la incertidumbre. Yo solamente, mire, lo que pasa es que ahora yo tengo para cada T, yo tengo una ecuación, ¿cierto? Y si Sí, yo las derivo, a ver, y la variable, la única variable acá sería... espérate, ¿qué dice acá? Más 1739 y 51. A ver. Y 51. Penetración. Ay, que esta es una ecuación de tensión versus penetración, como la había mostrado acá. Son tensión versus penetración, ¿cierto? sí, Y cada el T10 y el T25 y el T56, cada una tiene su ecuación determinada. ya, Entonces hay que, en ese caso, eh, espera un poquito. A ver, porque no me pierdo. Ocultar. Ya. Ya. Y la única variable es la penetración por la X. Entonces yo lo que hice fue calcular si este es coeficiente de sensibilidad, yo le puse la penetración del 0,2, 0,2 y 0,225.
Ese coeficiente de sensibilidad es la derivada de la ecuación de la tensión, de la... Sí, pues de las tres curvas. Ya. Y después, ¿cómo obtuviste ese valor del coeficiente? Es... A ver, espera un poquito. Lo obtuve reemplazando... reemplazando la penetración al que se calculó la... ¿se acuerda que había el gráfico a la derecha? Tenía 3 puntos. Sí. Yo le puse que el X, me vi en la duda, ¿cuál X coloco? Si al final el CBR viene de la interpretación de 3 penetraciones, o sea, de 2 en el fondo, que es 0,2 y 0,225 pulgadas. Entonces, como cada ecuación tiene su propia penetración, yo le puse esa. Ya, ok. Y después, ya. Coeficiente de sensibilidad, incertidumbre, aporte de la incertidumbre y me dio y me daba en megapascales y lo dividí en 10,2. Lo dividí por F1 para calcular el aporte de la incertidumbre. Y después combinando me da 8,1% la incertidumbre. Ya. Y me da al final que es un 58% del CBR y más o menos un 16,2% de incertidumbre. Muy grande la encuentro. Muy grande. Lo otro sería que estoy sobreestimando la incertidumbre. Debiera considerar Yo creo que los coeficientes de sensibilidad están muy grandes. Yo creo que hay un problema de interpretación de la teoría de la incertidumbre. Pero no lo tengo muy claro todavía porque recién estoy entendiendo bien cómo llegaste a los valores. Sí, de hecho, o sea, bueno, aterrizar esto es un poquito... Si uno no lo hace, no... Lo otro sería que yo estoy considerando el coeficiente de sensibilidad de los tres. De repente el 95% está solamente entre 2 puntos. De repente sería considerar solamente el que corresponde. Me refiero a que yo digo a esta densidad compactada seca tanto. Entonces yo debiera considerar la incertidumbre acá y la de acá no. O si estuviera acá la densidad máxima compactada seca, la incertidumbre acá y acá no. Yo lo que estoy haciendo es considerar la incertidumbre para calcular el coeficiente de sensibilidad de las tres. Sí, ahí habría que considerar dos nomás, por las dos en las que está el rango nomás. Es lo único Pero que se es me que lo que pasa ocurre es que- como para achicarla. Sí, lo que pasa es que yo te mencionaba la otra vez que cuando tú utilizas ecuaciones o funciones lineales, cuadráticas o lo que sea para obtener valores, la incertidumbre tiene una forma particular de ser calculada, que no es necesariamente la definición la extracción, digamos, la ejecución de la derivada de la función de interpolación. Es un poco más complejo que eso. Lo que pasa es que todavía no logro relacionar yo, como recién estoy entendiendo bien cuál es el modelo de medición, cómo llegaste finalmente al valor, que recién lo vimos hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso completo?
no logro ver exactamente dónde está el problema aquí. Tengo como una percepción, pero no logro identificarlo. Entonces no quiero transmitirte eso porque puede que te confunda más todavía. Hasta que yo no lo tenga claro, dejémoslo así, ¿ya? Yo creo que el trabajo que hiciste está súper bueno para eliminar toda la parte, ¿cómo se llama? Sí, Eh, mecánica, mecánica, manual, ahí, todas esas manual. aproximaciones que hacía el operador a mano, del gráfico y todo eso, que esto quedó espectacular. Entonces esto ahora tienes que traspasarlo tú a tu procedimiento de ensayo, digamos, para que todos esos cálculos finalmente lo único que haga el operador sea registre los valores De de penetración. la penetración nomás, pues nada más. Sí, de penetración y la medida de las masas y los volúmenes. Claro, porque por ejemplo, en este caso ahora tú no estás, en la forma como calculaste la incertidumbre, no consideraste para nada las determinaciones de la densidad compactada. No, po. Es que eso va como implícito. Claro, es que yo, de acuerdo a lo que poco que he aprendido, tengo claro que hay incertidumbre de las mediciones de la balanza, de incertidumbre por repetición de longitud, de volumen y de todo eso. Pero eso al ir construyendo esta ecuación, uno tiende a pensar de que todo eso está implícito en estas curvas, en las curvas de tensión, pues en esta regresión. Por eso no, de hecho no aparecen en el modelo en el modelo matemático. Claro, es que por eso te insisto que esta planilla está hecha para un modelo de medición simple, pero en la realidad, y eso es lo que yo te trataba de representar en esa hoja blanca, en esa pizarra que hicimos, ¿no es cierto? Que el modelo de medición parte aquí con un T partido por F, ¿no es cierto? Claro. Pero en realidad el T en sí mismo, cuando tú te metes dentro del T, ahí hay que hacer otro modelo de medición. Sí, po. Porque el T depende de varias cosas, ¿no es cierto? Y probablemente cada una de esas funciones de las cuales depende el T, también, ¿cómo se llama? Te da te va a dar otro modelo de medición. Y Sí, aparte que el modelo de medición ahora con esta carta bajo la manga que tenían, ¿no es cierto? Que es la tercera planilla, en realidad no es T, porque el T lo sacábamos, nos faltó agregar esa tercera planilla dentro del modelo de medición, porque el CBR no es ese T, es el T a 95, al 95% de la densidad compactada sólida, ¿cierto? sí. Y cuando hicimos la semana pasada ese modelo que decía que dependía de dos factores, ¿no es cierto?, partido por F, no estábamos considerando el tercer paso. Claro. Entonces, en este momento tú está bien armadito, está bien ordenado, tienes todo claro de cómo llegar a calcular el valor del CBR, ¿no es cierto? Pero ahora lo que tenemos que estudiar con más detenimiento, todavía con más detalle, es la incertidumbre de todo ese proceso. Y aquí es donde yo te digo que esta planilla te limita un poco el análisis. Entonces, insisto, dejémoslo hasta aquí, no sigamos dándole vuelta a esto. Y yo voy a tratar de hacer de modelarlo con lo que te he entendido para ver cómo podemos llegar a definir la incertidumbre con un poco más de exactitud. Exacto. Yo pienso igual. Si es que sigamos con el siguiente. Ya. Entonces, dejamos este es el 4. este es 07 PT07 F01 R04. F01 R04. Ya, entonces lo dejamos con una revisión preliminar, digamos, ¿no es cierto? O aprobación preliminar. Faltaría afinar el cálculo de incertidumbre. Claro, y quería afinar o precisar el cálculo de la incertidumbre. Ya, perfecto.
Yo en la semana voy a tratar de hacerme un tiempo para hacer el análisis y ahí lo discutimos la próxima semana. Súper. R05 ahora. Ya, las planillas, las fotos de las 3 planillas de registro, ¿dónde están? Las fotos están acá en... Hay una carpeta que se llama normas. ¿Las puedes copiar, por favor, en la misma carpeta donde está el R04? Ya. Las 3, donde están los datos iniciales, donde se hace el gráfico a mano y donde se hace el tercer gráfico después. Ya, ahí. Eso estoy copiando. Copiar plantilla y borradores. Lo voy a dejar ahí. Le voy a cambiar el nombre más cortito. Le voy a poner. Sí, pero ahí salió otro gráfico. Me equivoqué, perdón. Normas. Este es razón de soporte. Dije sala. Sorry. Ahí sí. Dije, ya, otra sorpresa, aquí otra carta bajo la manga. Ya, esas sí me son más familiares. Ahí las pegué. Le voy a poner R04. Ya, ok. Ahí para que no se pierda. R04, 1, 2, 3. Listo. Ya. Ok. Y el R05 igual es medio similar al CDR. Ya. ¿También se hacen regresiones y gráficos así? Exacto. Ya. Así que ahí va a tener que ver. Ya. El tema es que acá está la ecuación que depende de la que depende del número de golpes. Le puse la masa, pero la masa no está explícita acá. Así que ahí lo corrijo después y bueno, conversemos los primeros. Ya. Ya, límites de Atterberg, como les decía el otro día, límites de Atterberg son en el fondo humedades, o sea, no, contenido de agua en el suelo, Ya. donde el suelo es un material y como material tiene estados físicos, está sólido, plástico y líquido, ¿ya? Entonces, lo que hacen los límites es definir el contenido de agua de ese material, en las cuales cambia de estado. Pasa de sólido a plástico y plástico a líquido. Entonces, lo que se hace es usar un aparato que no es un instrumento de medición, digamos, es un instrumento de ensayo más que todo, que es el aparato de casa grande, que es donde uno va dando vuelta a una manivela. O sea, primero que todo toma una muestra de suelo húmeda, le hace un surco y lo va golpeando y cuando se junta es el número de golpes. ¿Ya? Ya. Veamos primero el cuantificar para ver cómo lo hice, para después explicar las fuentes de la magnitud de entrada. Ya. Nosotros lo que este lo hice es otro mismo, pero yo trabajé con este ejemplo. Acá es lo mismo, se usa, se hacen, la norma dice utilice mínimo 5 puntos, ya, y nosotros usamos 5 puntos como mínimo. Acá estos 3 puntos son para hacer el otro ensayo, que es el límite de contracción, que no directamente no se aplica lo que se está aplicando acá, pero más que lo copié porque para copiar toda la planilla, ¿no?
Ya, el tema es que se Ya. calcula la masa se hace una cápsula, que en el fondo es como es una cápsula, es un recipiente chico. De la cápsula se hace un tamizado de la malla 40, eso número 40, que es 0,5 milímetros, y entonces en 0,5 milímetros sale un material finito, ¿ya? Después se seca al horno a una temperatura de 60, más o menos 10 grados Celsius, según la norma. Se tiene la masa de la cápsula, del recipiente, y con eso ya con restas sucesivas se puede ir sacando la masa de agua, restando el 1 menos 2, que es cápsula. A ver, no sé si lo alcanza a ver ahí. Voy a agrandarlo. Se hacen restas sucesivas, no. Se saca la masa de agua y el material seco y con eso se obtiene la humedad. Ya. La humedad siempre se calcula el contenido de agua sobre el contenido del suelo, de la masa de suelo seco. Entonces, acá en realidad es 4 dividido en 5. Se divide agua dividido en suelo seco. Y se Ya. obtienen estas humedades que están acá. Acá dice 25, 18, 24, 11. Bueno, acá el laboratorista. Bueno, ahí está la gracia igual de usar computadores ahora, porque el laboratorista de repente se equivoca igual. Claro, porque esos son cálculos que el laboratorista tiene que hacer, pues, ¿no es cierto? Sí, pues mira, por ejemplo, acá le da bien 22, 12, 22, 12. Acá 23, 18 y acá 23, 19. Entonces va cambiando. Cambia un poquito en estos tres primeros. Ya, porque ¿qué es lo que registra el laboratorista ahí? ¿Cuáles son los datos que él registra nomás? Lo que registra son las masas. Las masas, ya. Sí. Los tres primeros, lo que está en el número 1, 2 y 3. Sí. Ya. Ya. Pero registra las masas y obtiene la humedad. Pero ¿de Ya, qué ok. cosa? ¿De qué cosa? De lo que le decía yo de la muestra de suelo, que se le hizo el ensayo con la máquina de Casa Grande. Ya. Se le dan golpes y se sacan 5 puntos. Y acá este se cerró a los 12, por ejemplo. Y este se cerró a los 18, este a los 24, este a los 31 y este a los 42. Ya, ¿esos son cantidad de qué? De golpes. Ya, ¿qué golpes que da la máquina esta? Sí. Ya, ok. Entonces después lo que se hace es Perdón, graficar. una consulta. ¿Cómo se cuentan esos golpes? Trae un contador. ¿Le muestro la máquina? Ya, A ver. ¿hiciste la carpeta con fotos por ensayo? No, se me olvidó. No, todavía no. Fotos, equipos por ensayo. De equipos por ensayo. Claro. Sí. No, pero como yo lo hice y lo veo todos los días, me lo sé de memoria. Equipo, así que para este efecto lo vamos a hacer rápido. Este es. Ahí tiene el contador, ¿se da cuenta? Ya, Ya, se ¿y calcula. cómo funciona eso? ¿Cómo se le dan los golpes? Se da vuelta una manivela que tiene acá. Esta que se ve ahí es una manivela Ya, que se da vuelta. ya. Entonces, por eso yo le digo que más que un instrumento de medición es una máquina de ensayo, porque no se Correcto, mide. sí, está bien. ¿Y la muestra se pone ahí en el recipiente ese que tiene? Exactamente. Ya, ¿y qué es lo que golpea? Lo que golpea es una base. Una base de madera que tiene. ¿Ya? Y lo golpea a una determinada altura, porque son 10 milímetros.
como mínimo. ¿Pero lo golpea por debajo? No, porque lo que hace esta, al darle vuelta a esta manivela, ¿Ya? esta copa sube 10 milímetros y, y al terminar la vuelta baja, como que cae de golpe. Ah, ya. Es como si yo la tomara y la dejara caer así en el suelo, algo así. Exacto. Pero Ya, acá cae ya, en esta base que, como le digo, está todo normado, está normado la ya, altura caída, ya, ok. Ya, la masa de la copa. ya, perfecto. O sea, tal como tú dices, una máquina de ensayo que lo que importa es que esté bien verificadas las dimensiones y eso no estaría incorporando incertidumbre, esa cantidad de golpes ahí, porque eso se cuentan nomás. Ya, ok. Claro. Ya, Ah, vamos. ya, ese es un tema. Ya, ahí se lo voy a consultar. Mire. Ya, el tema es que la norma me dice grafique número de golpes y, y humedades y Ya, obtenga una línea recta y, a ver, acá está, y acá obtuve la pendiente y el coeficiente de intersección. ¿Ya? ya, Y el límite de líquido se obtiene, ya, y como le dije, habían en las fases del suelo, hay tres fases, por cierto, sólido, plástico y líquido. ya, Entonces, el límite líquido, la norma me dice que sería me dice que están los 25 golpes. Entonces, la planilla llega y pone 25. A la recta le pone 25 golpes, ahí, pa. Y muestra al tiro el valor de humedad correspondiente. ya, El límite plástico se saca de las otras muestras que yo le decía adelante, que no se le hace los golpes, solamente ya, lo que se le hace es amasarlo. La norma dice que el amasado de esa muestra de suelo tiene que, bueno, hay que dejarla, hay que amasarla y llegar a un cilindro de 3 milímetros. Y cuando ya y uno tiende a achicarse el bastoncito. Y cuando ya es de 1 centímetro, dice ya, ahí pésquelo y sáquele la humedad. Y ahí se le saca la humedad a tres muestras. ya, Y el límite plástico sería el promedio de esas tres. Si se da cuenta, ya cuando lo amasa harto y ya se hace, ya no es largo el lulito, digamos, tiene que estar medio seco. Si se da cuenta, esta 2093 es menor que toda esta serie que son plásticos y líquidos. ¿Se da cuenta? correcto. Sí, Entonces el límite plástico es menor. ya, Y el índice y la norma me dice informe el límite líquido y el plástico y el índice de plasticidad. Que en el fondo son unidades. El índice de ya, ok. plasticidad es la resta entre el límite líquido y el límite plástico. Ya, Ya, ahora el tema es que yo tengo que calcular el valor del mensurando. Y para eso uso el modelo matemático de la recta, ¿cierto? B17, B17, ¿pero qué es lo B17. que informas aquí tú? ¿Los tres valores o solamente el índice de plasticidad? Yo lo que informo es el límite líquido. ¿Y para qué se calculan los otros entonces? eh, para tener la referencia de plasticidad igual. ¿Pero se informa? Mire, Luis, espera un poquito. ¿hasta después? Sí. ¿Me da un minuto? Bueno, ¿Tienes un cartucho negro que me preste? ¿De impresora? No, ¿Negro? nada de tinta.
¿El alto tenía tinta? No, pero me tienen ahí. Ya, volví. ¿Aló? Ya, ok. Estoy aquí. Ya. Ya. Entonces me estabas diciendo que se informa solo el límite líquido. Mire, échemele una mirada a la norma. Ya. Mire, lo que pasa es que ese ensayo norma tiene tres partes. Dimensión, razón de soporte, partículas de presión, dimensión, razón de partículas, límite de consistencia. El del límite de consistencia tiene tres partes. Una es del límite líquido, el límite plástico y el límite de retracción. Ya. Pero es una misma norma, si se da cuenta, 15, 17. No, son tres normas distintas, pues. Tres Una es normas. parte 1, parte 2 y parte 3. Pero al momento de uno de ver el alcance, Son tres. son tres. Claro, son tres, o sea, son tres ensayos distintos, pues. Mm. Claro, mire, y veamos el manual de carretera que es el que la agrupa a las... toma como referencia a las tres, mire. Ya. Pero ¿cuál vas a declarar tú como referencia? ¿El manual de carretera o las normas? Las normas chilenas. Pero no Entonces, se lo estoy mostrando como referencia, ¿no? Acá crometría, después viene humedad, después viene límite líquido. Mira, si se da cuenta, acá el manual de carretera, límite líquido, que sería la parte uno. Y acá me dice expresión del informe debe incluir valor del límite líquido. Solamente el valor sería como la parte uno. A ver, revisemos ya. la parte uno acá. Acá igual siempre dice qué es lo que hay que mostrar. Informe, valor del límite líquido, tipo de acanalador, método de ensayo, cualquier información, la referencia a esta norma. Límite líquido, yo en el fondo estoy mi modelo de físico incorpora las tres normas. ¿Pero por qué? Pues si tú tienes un ensayo, es que ahí no entiendo por qué los juntas tú si las normas son individuales. Y el manual de carretera también las separa. Acuérdate que un ensayo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la norma, de la norma 17025, empieza con la recepción de una muestra y termina con la emisión de un informe, ¿no es cierto? Y el informe contiene un resultado de medida que es modelado, ¿no es cierto?, o es posible representarlo mediante un modelo de medición. Y aquí tú me estás mostrando que en la parte 1 de la norma dice informe el límite líquido. Ese es un mensurando, el límite líquido. La norma 2, aquí tú me estás mostrando que dice informe el límite plástico, que es otro modelo de medición. Y el índice de plasticidad, que es otro modelo de medición, porque el índice de plasticidad es la resta entre el límite líquido y el límite plástico, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, cada uno de esos valores, ¿no es cierto? El límite líquido, el límite plástico y el límite de plasticidad, tienen una incertidumbre cada uno, que dependen de su modelo de medición. Pero, por ejemplo, claro. Entonces lo que yo tengo es solamente el modelo para el límite líquido. Eh, Ándate de nuevo al Excel. ¿Y el 3? ¿Qué dice el 3? La parte 3. Ya. Yeah.
Claro, es que tú lo juntaste aquí, le pusiste que el ensayo se llamaba límites de Akber. Y eso, yo diría que eso está equivocado, porque tu ensayo es determinación del límite líquido. Otro ensayo podría ser determinación del límite plástico. Y un tercero, y un tercero que es un cálculo, en realidad nomás no es un ensayo nuevo, ¿no es cierto? Es la determinación del límite del índice de plasticidad, que va a ser la resta del límite líquido más el límite plástico. Ah, ya, ok, lo separo entonces. Queda más claro, más fácil, porque si no se complica, po. Es mucho más difícil el cálculo. Ya. Ya, entonces, en vez de 7 ensayos, ahora vamos a tener 8. Claro, puede ser, po, porque ¿qué diferencia hay? Bueno, y este el límite de contracción es otro. Claro. ¿Y por Bueno, qué se forma el límite líquido de nuevo ahí? es lo que dice la norma. Pero dice el límite de contracción, se supone que tú estás calculando el W es el límite de contracción. Claro, seguramente el valor del límite de contracción se está... Está mal, ¿no? Es un error que tiene eso. Sí, sí, Oye, ¿cómo va a estar informando el límite líquido en la norma en la sí. 3? Pero yo en los ensayos que hemos hecho en el laboratorio, no, en realidad no informaba el límite de retracción. Bueno, y todo lo que es relacionado con construcción siempre usamos índice de plasticidad, límite plástico. Ese tipo de cosas nos sirven para tener una idea de la parte más geotécnica de un suelo. Ya, ok, pero cuando tú ahora acredites, tú tienes que definir, mira, yo voy a informar el límite líquido, ¿no es cierto? Independientemente que un cliente te pida las tres cosas, tú dices, yo voy a informar el límite líquido. ¿Cómo se hace el límite líquido? Como lo determina la norma 1517 parte 1. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que se informa en el certificado? Independientemente que el informe después tú lo puedas componer y poner varias cosas, ¿no es cierto? En relación con la 1517 raya 1, tú vas a informar el valor del límite líquido, el tipo de acelerador empleado, el método que se utilizó y lo mismo que hice ahí, ¿no es cierto? Después, otro ensayo, determinación del límite plástico. ¿Cómo se determina el límite plástico? De acuerdo al procedimiento que está descrito en la 1517 parte 2. ¿Cierto? Y el límite del índice de plasticidad, me imagino que está aquí, ¿no es cierto? En la 1517. Ándate un poco más arriba los cálculos. Eh, Ahí está. ahí está. Límite Ahí está, líquido ¿no es menos cierto? el límite plástico. Que es el límite líquido, que tú lo calculaste de acuerdo a la norma 1567 parte 1, y el límite plástico, que es la resta de los dos. El Exacto. índice de plasticidad, perdón. Entonces, va a tener una incertidumbre calculada para el límite líquido, una incertidumbre calculada para el límite plástico, de acuerdo al modelo de medición que vas a determinar para ello. Y una tercera incertidumbre que es la resta, que también es una medida directa, o sea, una incertidumbre de una suma. Entonces, por eso es que se complica el tratar de hacerlo todo junto aquí. Bueno, pero el tema es que yo tengo este modelo, pongamos que esto es para el límite líquido. De partida esto Ya, sería ok. Analicémoslo entonces solamente para el límite líquido. límite líquido. Va. Ya, ¿y el límite líquido, el modelo de medición sería ese que está ahí Sí, o no? sería una recta que depende del número de golpes. Ya, pero la recta tú la obtienes con número de golpes y ¿qué otra cosa era? Humedad. Humedad. Y la humedad depende de unas mediciones de masa. Exacto. Pues yo por eso le puse acá masa. Pero en la práctica yo obtengo una recta que en función del número de golpes no aparece por ningún lado masa. Lo puse ahí por un tema de... No, ¿cómo que no? Claro que la recta no depende del número de golpes. La recta depende del número de golpes y de la humedad. Son dos variables que conforman esa recta. Es que la recta es de humedad, pues, o sea, el W es la recta.
Y acá en la pendiente nomás, número de golpe y este el coeficiente de intersección del eje Y. No, po. No, es que no. Tú obtienes una recta, ¿no es cierto? Ajá. A partir de una regresión, Sí, ¿ya? Una regresión que se obtiene por pares de datos. exacto. Pares de datos que están formados por número de golpes y humedad. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Para encontrar esa recta, ¿no es cierto? Tú tienes que determinar humedades a través de mediciones de masa y tienes que golpear la muestra en la máquina de Casagrande, Sí. ¿no es cierto? En ese proceso de determinación de esa recta hay incertidumbres, porque los valores de masa que tú usas dependen de las mediciones que haces con las balanzas, Exacto. ¿no es cierto? Y estamos diciendo que los números de golpe, si la máquina que se utiliza cumple con la norma, ¿no es cierto?, no va a generar incertidumbre. Por lo tanto, la ecuación, ¿no es cierto?, de la recta que tú vas a generar de esa curva, esa recta que tú pusiste ahí, finalmente va a depender de las mediciones de masa. Ahora, ¿cómo va a depender? Ese es otro tema, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es el análisis de cuáles son las fuentes que están presentes, cuáles son las magnitudes de entrada, no la cuantificación todavía. ¿Cierto? Ahora, una vez que tú tienes esa recta, ¿cómo transformamos la recta a límite líquido? Esa parte no me acuerdo, ¿cómo me explicaste? ¿El límite líquido cómo se obtiene? La norma me dice, la humedad, que el límite líquido corresponde a la humedad para 25 golpes. Para 25 golpes, ya, Sí. que es un valor intermedio entre los que tú hiciste. Exactamente. Entonces para eso yo utilizo la línea recta. Ya, hace una interpolación ahí. Ahí, pa, y me queda ahí. Ya. Entonces, claro, te fijas que claro, el valor ese de humedad, ¿no es cierto? Y está en porcentaje, 23,7%. Sí. La humedad está en porcentaje. Ya. Claro, por eso que tú dices que tu modelo de medición es la recta, pero en realidad esa recta depende de unas variables que tú no tienes considerado en el modelo de medición, porque que no las representas en el modelo de medición. Exacto. Pero no las representas porque el análisis no está completo, no porque el modelo de medición no te sirva. Es que yo tiendo a pensar de que sí está en el modelo porque va variando la cantidad de golpes y la cantidad de golpes varía en función de la humedad. Pues si está más húmedo cierra con menos golpes y si está más seco cierra con más golpes. Entonces por eso todo cierra el surco. ¿Se acuerda que yo le dije que la cantidad de golpes corresponde a una muestra y que se le hace con un acanalador, se le hace un surco, una abertura? ¿Ya? Y lo que uno hace le da la cantidad de golpes necesarias para que se cierre ese surco. Ojo que esta cantidad de golpes no es arbitraria de la norma o del laboratorista. Yo pensé que era una cantidad de golpes determinada. Sí, no, se me fue explicarle eso. Es una cantidad de golpes que depende del cierre del surco ese. Exactamente. Entonces, por eso, en el fondo, la cantidad de agua, la humedad en el fondo está implícita en el que sea más... Ya, no, es que claro, es que... Acá es más fluido, menos todavía. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que como yo no soy especialista en el tema y no conozco los ensayos, no he visto ejecutar los ensayos completos, Sí, yo me voy quedando con lo que tú me vas explicando. Y a No, veces sí. tú no me explicas todo, porque tú te saltas pasos que los encuentras muy obvios, muy evidentes,
y ahí me pierdo. Sí, lo entiendo, sí. Ya. Mire, pero en noviembre, de acuerdo al último conversado con mi laboratorista, entra a trabajar todo el día. ¿Ya? Así es que yo creo que de noviembre para adelante podríamos hacer la visita como para ir cuadrando lo que ha quedado pendiente de acuerdo a su inasistencia. Claro, sí, sí, y lo que falta, lo que a mí me falta es que tú programes la ejecución de todos los ensayos para yo poder presenciarlos completos. Sí, Y ahí entender bien y poder hacer los procedimientos, porque si seguimos con esta mecánica vamos a usar mucho tiempo en que tú me puedas explicar y yo pueda entender bien los ensayos. sí, No se po. trata que yo me transforme en un especialista, pero sí que entienda bien toda la secuencia para poder ver qué factores influyen y cómo redactar los procedimientos, o si la norma es suficiente, si podrían haber observaciones respecto de eso. Sí, pues, yo creo que lo más inteligente sería, bueno, como ya le hemos dado hartas vueltas a las planillas, como que quizá esperar a esa actividad que vamos a hacer y retomar ahí para, como Sí, dice usted, afinar el cálculo de incertidumbre, porque el modelo es lo que dice la norma, ¿no? Haga claro, esto o lo otro. claro. Sí, yo creo que es preferible. Es preferible porque así se me van muchos detalles a mí que son importantes. Lo que tú decías ahora, por ejemplo, esto de la canaladura y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, por Mm, eso uno, al hacer este modelo, uno dice ya ahí ya menos golpes significa que cerró antes, tiene más agua. Entonces ya está incluida la magnitud de entrada de agua. claro, pero por Entonces, ejemplo aquí, ¿cómo el agua se la agregas tú? sí, ¿Y cuánta agua se agrega? la norma dice agregue tanta agua de tal manera de ir generando, de acuerdo de tratar de rodear el límite líquido. Ya, ya. Ya, sí, no, tengo que verlo para entenderlo bien, si no, no. Sí, po. Ya, pero digamos, está en lo que estamos haciendo, en los registros, está la base, está el fundamento, digamos, está el núcleo de todos los cálculos, así que después va a ser ajustarlos nomás. Sí, no, y dio Agregar justo, fuentes, sacar fuentes. da justito, así que acá el límite líquido 23,9, este da 21,1 y el otro 2,8. O sea, Ya. Y ahora ese gráfico es el que tú tienes acá hecho con el computador, ¿no es cierto? exactamente. Claro, claro, no es mucho más exacto, vos. Eliminas toda la incertidumbre que aporta el operador ahí en la ejecución del gráfico. Sí, pues porque él lo hace con una calculadora normal nomás, registra el dato y muchas Ya, veces se le puede ir guardarlo en la memoria, entonces ahí se van generando estos claro. errores. Claro, entonces el ideal es que cuando hagamos esta visita, ¿no es cierto?, presencial, tú tengas hechas las planillas para que el ensayo se haga ingresando los datos a la planilla Excel. Sí, pues, o sea, lo que tenemos ahora es como... se podría ya hacer eso, porque lo Claro, tengo... pero ahí tienes que simplificar las planillas de registro, pues, dejando solamente lo que el operador tiene que anotar para después transcribirlo al computador, pues. Ya, pues, hagamos eso. Yo tengo todo abierto ahora. Ahora lo que me falta es cerrarlo para que como planilla para el operador y ahí probarla. Claro. Dejándole solamente abierto lo que el operador tiene que ingresar y todas las restas, cálculos, sumas, multiplicaciones, gráficos y todo eso que lo haga el computador automático, ¿no? Sí, pues. Ya, ok. Ya, eso es lo que es el límite líquido. Bueno, y como el límite plástico lo vamos a agregar ahora como aparte. Aparte, claro. Y el modelo cambiaría, pues el modelo sería una resta de... Claro, ¿y el límite plástico cómo se obtiene? El límite plástico se obtiene del promedio, como le decía yo, se hace una... Ah, el promedio de esas tres mediciones, de esos sí, pues se tres... hace sin Ya, golpes. Se hace sin golpes y se deja secar un poco más de tiempo la masa de suelo y ya, se amasa.
Y Ya, la- ya. hasta hacer cilindros de 3 milímetros de diámetro. Y cuando ya son de 1 centímetro, dice pesque eso y sácale la humedad. Y son Ya, 3 y sácale el promedio. Ahí está. ya, ok. Así que acá tendríamos la parte 1 y la parte 2. Y la parte 3 yo creo que no va a estar en mi alcance porque no, en realidad nunca me la han pedido, No te la pidan. Ya, ni ok. tengo el equipo, Ya, ni geotécnicamente no la usamos. ya, Para nada. correcto. Ya, ¿el 6 cuál es? Vamos a cerrar el 6. El 6 es el 6 es resistencia a la flexotracción. Ah, ya. Ah, Ya, esto lo tema habíamos simple. visto. Sí, Sí, estábamos ok con esto. ya, sí. Y el 7 es Proctor. Acá hay otra regresión. Se llama el ensayo, lo que uno calcula es una densidad seca. Ya, El ensayo se llama de Proctor modificado, que en el fondo es una densidad seca. Lo mismo, a ver, acá igual me pegué una volada más o menos. Acá ingresé copié la planilla que nosotros hacemos siempre. Es lo mismo, ya, siempre lo mismo. Hay unos moldes, ahí se saca el peso del molde, el material, se determina la densidad compactada húmeda. eh, Se saca la humedad y la densidad compactada seca. ya, Y se grafica la densidad compactada seca versus humedad. ya. Y se trata de obtener el máximo. Ya, pero eso, densidad compactada seca versus humedad es lo mismo de antes, ¿o no? Pero ahora cambia, antes la densidad compactada seca estaba abajo y ahora, bueno, es lo mismo que antes, pero ahora nosotros le vamos agregando agua. De tal manera de ir rodeando la humedad, o sea, en base a la experiencia, tratar de ir rodeando la humedad óptima. Ya, ¿y qué se informa acá? El valor de la densidad máxima compactada seca. Ya. Y la Ya, densidad igual, es lo máxima mismo. O sea, compactada. aquí el análisis va a ser, va a depender de cómo se hace el ensayo. Así que también dejémoslo pendiente Sí. para que cuando lo veamos. Bueno, igual, pero la parte matemática la dejé ya avanzada. El modelo me da un cierto. Yo estoy usando un polinomio para calcular eh, la humedad óptima. ¿Ya? ¿De qué grado? ¿De cuarto grado? Sí, de cuarto grado. Entonces hay Ya, coeficientes. Y los coeficientes los puse en un polinomio y ahí se puede derivar y obtener los valores de coeficiente de sensibilidad. Y ahí yo lo que hice, como es un polinomio que depende de humedades que uno le va colocando, ahí lo único que se me ocurrió es que lo que variaba ahí era la humedad. Así que ya. Bueno, tenemos que revisarlo más en detalle eso también. sí, para... Ya, pero yo creo que una vez que yo haga el modelo del CBR y vea bien cómo incorporar la incertidumbre de estas regresiones que hicimos, o que se hacen, eso nos va a servir para todos los otros que tienen regresiones. Ya, súper. Ya, Y eso sería...
Bueno, las verificaciones yo creo que igual las voy a dejar para después porque Claro, una vez que todavía- estén las planillas ya validadas, una vez que ya tengamos claridad de cómo va a quedar la planilla. Sí, exactamente. Así que yo sugiero avanzar en otro procedimiento y programar una visita para mediados de noviembre, fines de noviembre, cosas de prepararle todos los ensayos y Sí, de hacerla. acuerdo. Sí, más o menos ya, a ver, déjame ver la agenda mía, octubre. Sí, para fines de noviembre yo creo que sería bueno. Para la semana del 22 al 26 de noviembre. Ya, pues, del 22 al 26. Entonces vamos a ir, vamos a tenerlo considerado ahí, ahí lo vamos confirmando. Ya. Pero inicialmente para esa semana, para que la Sí. programemos. En el fondo Digo yo. depende del laboratorista. Todo esto, los laboratoristas viales están súper escasos acá en la zona. ¿Ya? Entonces, eh, por eso, pero está el compromiso que hicimos con este chico y me dijo eso, pues esta semana me confirmó. Ya. Pero bueno, si hay algún cambio, me No. avisas tú con tiempo, no pues lo ajustamos. Pero es para yo dejar bloqueado esto inicialmente y no comprometerme para ninguna otra cosa. Ya, del 22 al 26 de noviembre podríamos hacer la jornada. Sí. Ya nomás. Ya. Entonces, para la próxima semana, veamos el listado de los procedimientos que tienes tú, que tenemos. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos están Sí, listos, ¿no? sí, El hasta 6 lo dejamos para después de la visita. El 7 lo vamos a completar después de la visita. El 9, verificación de los métodos, también lo dejaría para después de la visita yo. O sea, el 8, perdón. Y el 9, manipulación de muestra. Ese podemos trabajar la próxima semana. Ya. Entonces acuérdate que lo que tienen que hacer es revisar el requisito de manipulación de muestras de ítems de ensayo que dice la norma. Ya. El número... El 7.4. Sí. Ya si igual lo teníamos anotado. Ya pues Revisar vamos. el vamos 7.4 y ya con la primera limpieza del procedimiento ajustado a tu laboratorio. Exactamente. Todo lo que puedan acomodar, ¿no es cierto? Adaptar a la realidad de tu laboratorio, adaptar y dejando pendientes las dudas para que las conversemos, ¿no? Ya. Ya, pues entonces me comprometo a ajustarlo a la realidad del laboratorio. Ya. Y las Súper. dudas las En eso quedamos, conversamos. entonces. Ya, perfecto. Ya, Nos don estamos viendo Daniel. entonces el próximo miércoles a la hora de costumbre. Igual confirmamos por si hay alguna eventualidad. Ya, pues, bueno, como le decía antes, yo estoy en proceso de ir haciendo las compras de los materiales de los patrones y todo eso, así que ahí le voy a ir consultando a la medida de que me tenga alguna duda importante. Ya. Ok. Súper. Ya, don Daniel, muy amable, gracias. Ya, Que que esté esté bien. bien. Chao. Chao, Juan. Chao, Cristina. Chao, chao. Ya, Chao, chaito. Chin. Chao, Juanito. Chao, Cristina, que estén bien.